Do or do not. There is no try. What we do in life echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Get busy living or get busy dying. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, but your enemies closer. Bienvenidos a Cinéfilos, el programa que mete sus propios dulces al cine. Hoy vamos a platicar de la película de Watchmen y el confucianismo. Watchmen es una película de 2009 dirigida por el cineasta, el maestro, el autor Zack Snyder y basada en la novela gráfica de Alan, Soy Mago de Nivel 21, Moore. Su historia transcurre en un 1985 alternativo y sigue a un grupo de ex-vigilantes, los cuales ninguno tiene poderes más que Doctor Manhattan, que son el equivalente a un dios. Todo esto mientras la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética aumenta drásticamente. En medio de estas tensiones, Edward Blake, mejor conocido como el comediante, sufre un terrible accidente en su departamento por parte de un conocido que lo mata al final. Los detectives a cargo de la investigación concluyen que fue un robo, pero Rorschach, el último vigilante activo al margen de la ley, cree que se trata de un golpe en contra de los enmascarados y se pone a investigar la muerte de su antiguo compañero. Así como también inicia una búsqueda por sus antiguos colegas para advertirles de su teoría. Bueno, ¿qué tal les pareció esta peli? Yo tengo recuerdos muy bellos de haberla ido a ver al cine y necesitabas tu IFE para entrar porque era en una época en la que no podías entrar al cine si no tenías 18 años y busqué cines que me dejaran verla porque no la podía encontrar, todavía no tenía mi IFE y fue una búsqueda constante. Una vez que la vi salí encantado, yo no sabía que existía la novela gráfica hasta después de verla y definitivamente es de esas películas que te dejan algo, ¿no? Yo salí del cine pensando un montón de cosas. Y a pesar de que es una película larga y quizá un poco pesada en algunas partes, me parece que cumple con la función de proponer algo, ¿no? Propone un estilo de cine concentrado en los personajes más allá de la trama. Y eso me parece rescatable en aquellas épocas del 2009, era algo que no se veía mucho. Y justo fuera del área decíamos, ¿no? Que te da un refresque de este cine de superhéroes tradicional, donde los héroes son abanderados de la virtud y los valores estadounidenses. Y aquí no, aquí te dan una serie de héroes que podrían o no ser héroes según lo que tú interpretes que es correcto o no. Y eso me parece brillante, me parece muy bien hecha en algunas escenas y muy mal hecha en algunas otras, pero nada es perfecto, ¿no? Es algo que se le puede perdonar a una historia como esta. Es la primera vez que yo veo esta película y bueno, el cómic recién lo había leído como por diciembre y se me hizo una gran experiencia. Pues no se me hace como justo comparar el cómic con la película, pero pues cada uno tiene sus cosas y siento que la película es como más digerible que el cómic y eso me agrada mucho. Y bueno, pues básicamente o sea, la película se me hace muy fiel al cómic y pues yo recuerdo que cuando leí el cómic me maravillé mucho porque era una historia donde ningún personaje era el protagonista y ninguno de los superhéroes era eh, encuadrado como el correcto, ¿no? Como el que está bien o el héroe de la historia. Entonces, más bien lo que tenías ahí presentado es una serie de personajes que cada uno tiene visiones diferentes y las vas contraponiendo hasta que pues tú como, como consumidor te quedas, yo supongo, con una o con ninguna. Y me encanta porque rompe con muchas cosas, empezando por esa de que no todos los superhéroes, o sea, los superhéroes no están romantizados y que aparte, pues el villano, entre comillas, pues sale haciendo su plan, nadie lo detiene al final, cosas así. Entonces, pues sí, me gusta que rompe con muchos estereotipos de los superhéroes y va más allá e incluso intenta hablar sobre la política y siento que tiene un ámbito sentimental muy fuerte. Bueno, al menos el cómic para mí
fue muy padre como experiencia estética también, porque en las imágenes iban haciendo contraposiciones y como juegos de paralelismos con los colores, con figuras similares, con ideas opuestas, y entonces para mí eso fue una gran experiencia. Y en la película, aunque quizás lo estético no siento que lo hayan guardado tal cual, sí siento que sí fueron muy conscientes al hacerla de todo lo que dice Aloix de los personajes y de centrarse en los personajes, y eso se me hace muy, muy delicioso como espectador. Bueno, a mí sí me gusta mucho esta adaptación. Soy más fan del cómic porque el cómic lo leí cuando estaba, muy morro. Antes de ver la película, yo no sabía que existía una película hasta después de leer el cómic. Pero en sí es una gran historia, bueno, una gran adaptación, y funciona también como un producto independiente porque ambos mostraban a o bueno, muestran a los superhéroes con fallas antes de que fuera cool, antes de que existiera como este boom de hacer a los superhéroes oscuros, así tipo Dark Knight o Logan o así, ¿no? Y pues bueno, ambos, lo que me gusta de ambos es que hacen una buena crítica a sus medios respectivamente. O sea, tanto Alan Moore en el medio del cómic hace una crítica hacia el cómic, como Zack Snyder yo creo que sí logra hacer una crítica para la época del cine de superhéroes. Y bueno, y me gusta todo este rollo que tienen con los personajes, o sea, hacer esta división sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y uno pensaría que Doctor Manhattan, al ser el único superhéroe de verdad, sería como esta figura moral, pero en realidad no, en realidad es como la figura nihilista que dice, pues vale madre todo lo que hagan, porque pues, su existencia no importa. Pero en sí me gusta mucho tanto la historia en la novela gráfica como en la adaptación. Igual a mí, igual a mí. Algo de lo que me encanta de Watchmen es este juego de compás moral que tú como espectador, si tienes tu compás moral, va girando a todos lados, ¿no? Es una brújula que va de norte a sur todo el tiempo. Porque te empiezas con Rorschach, que es, bueno, empiezas con el comediante, pero no importa, ¿no? Hasta ese punto no sabes nada. Y el comediante es bien chido, ¿no? Y luego te dicen, ok, es bien chido, pero es un maldito violador. Y también prácticamente era un nazi. Y te enseñan todo lo que hizo y tú como de, oh, ok. Y luego te enseñan muchas cosas buenas que hizo el comediante. Entonces te quedas ahí como de, espera, ¿son vigilantes buenos? ¿Son vigilantes malos? Y luego, igual con Rorschach, ¿no? Que es como, tiene su diario, su voz medio batmanosa y es un güey bien nihilista, pero aún así te quedas como de, ah, ok, este güey va a ser el que me va a explicar todo, me va a guiar la historia, de este güey me puedo agarrar, ¿no? Como espectador, porque siempre tienes como este anclaje a una película, ¿no? Algo que te está llevando. Y luego dices como de, ah, cabrón, no, tampoco es Rorschach. Y luego ves a Doctor Manhattan y dices, ah, cabrón, tampoco. O sea, me gusta que tiene este balance en que todos los personajes te llevan de una forma a la historia. Y, y hablando ya de un poco más de cómo está hecha la película, me encanta, cinematográficamente hablando, toda la película, así, todos los colores que usan. Siento yo que es donde culmina esta estética de Snyder, que ya perdería después, porque no va ni con Justice League ni con Batman, estos colores oscuros. Siento que se pierden entre el rojo de Batman o el rojo de Flash y cosas así, o en 300, que también tiene un cine oscuro distinto que parece tipo más caricaturesco de cómic. Pero no sé, en Watchmen, la paleta de color del cómic original queda perfecto con cómo hicieron la película. Me encantan los colores verdes y azules, así como oscuros vintage. Me vuelven loco, la verdad. Cada que veo esta película, la disfruto mucho visualmente, aparte de la historia. Y es tan larga que yo tengo pésima memoria y se me olvida el final, y el final como que no le hace mucha justicia a toda la historia. No sé, no me gusta mucho el final, pero definitivamente es una gran película. Creo que de las cosas que más disfruté, como ya mencionaron, es que los personajes son como muy redondos, entonces de repente es muy fácil que poderte como identificar y agarrarles como la onda, y eso me gustó. También el momento histórico en el que lo sitúan me parece muy interesante porque va muy de la mano con todo el mensaje político que mencionaban que trata de dar la película, y a mí me parece como muy curioso.
que decidieran exactamente en esta época de los 80s y la Guerra Fría, que tocaran Vietnam y este tipo de cosas que son como delicadas para los americanos. Me parece muy interesante y a mí me encantó eso. Y sobre todo lo que mencionaba Isaac de la paleta de colores y el filtro que utilizan, que de repente sí te funciona para situarte en este momento histórico que era como oscuro y de incertidumbre, y sí te remonta, o al menos a mí me pasó, a las películas antiguas de detectives, ¿no? De este estilo que eran como muy sombrías, muy misteriosas, y es un viaje que yo creo que le da muchísimo valor a la historia, ¿no? No solo la trama y no solo cómo vas conociendo a los personajes, sino la manera en la que la cinematografía de la misma película te va contando la historia. Definitivamente las influencias del cine negro se ven sobre todo en las tramas de Rorschach. Y de hecho yo quería hablar con ustedes de eso, ¿no? ¿Qué opinan de estos personajes? De los que yo diría que son los personajes más conflictivos, que serían Ozymandias y Rorschach. Porque finalmente son las dos personas que tienen su brújula moral más pulida. Como que Rorschach sabe exactamente bien que hacer lo correcto importa, y Ozymandias sabe que eso no importa, lo importante es que las cosas salgan bien. Y en ese claroscuro de decisiones que van tomando todos los personajes, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de estos dos personajes? ¿Creen que estaban legitimados a actuar como actuaron o creen que son unos exagerados? ¿Cómo la ven? Pues creo que ya como que el Tao me lavó el coco, pero o sea, yo siento que justo el cómic los presenta de una manera que más que como, o sea, definitivamente no los presenta como el bien y el mal, sino más bien como dos fuerzas que se van, balanceando entre sí mismas. Y, y eso es, lo que yo quería decir, bueno, que había mencionado Caro sobre el final, que siento que eso es lo que pasa, o sea, no es que llegue a un equilibrio estable, porque al final como que podríamos decir que termina predominando la moral de Ozymandias o Ozymandias S, este, pero en realidad es como una especie de corrientes, ¿no? Y se van mezclando como las corrientes de todos los personajes, como corrientes morales, hasta que, pues al final una corriente se vuelve más fuerte que las otras y no pasa nada, o sea, se muere la gente y así, y por eso justo me gusta mucho el final, porque no es como que, el final acá épico, o todo dramático, o el final donde triunfa el bien, o cosas así, simplemente es el final donde, pues así resultaron las cosas porque este es el resultado de todas las fuerzas mezcladas, y pues ya no hay nada más que hacer al respecto, solo pues aceptarlo y ya. Y y pues me hace más sentido porque pues el tipo de pensamiento de Ozymandias se puede, o sea, era como más adaptable a la realidad, como más realista, no bueno, sino como realista, que la forma de pensar de Rorschach, y yo creo que por eso fue que pues ese terminó predominando. Pero también algo que quería decir y que no me había dado tiempo cuando estamos hablando de las de los logros cinematográficos de la película es el intro. El intro se me hace como la cúspide de la película. O sea, con el intro ya te ponen el cero para toda la película y te dejan en claro los tiempos en los que viven y cómo percibe el público a los superhéroes reales, ¿no? Y me gusta mucho porque combina elementos de la cultura popular real, la cultura popular que nosotros vivimos, con los superhéroes, que es algo que últimamente se ha visto más cabrón con este pedo de Marvel y de las películas de superhéroes y de todo el boom que ha tenido Marvel en estos últimos años, que pues sí, los superhéroes ya son parte de la cultura popular, así como en Watchmen son parte de la cultura popular. Definitivamente el intro te da todo el ambiente de la película, ¿no? Y son emblemáticas ya para el cine y para la cultura popular esta carita sonriente con sangre y esta frase de ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Por qué estas personas que tienen habilidades diferentes a los demás, quién los va a vigilar a ellos? Y esa pregunta, ese tono con el que empieza la película, lo mantiene muy bien Snyder a lo largo de 2 horas y 50 minutos, porque algo que a mí tampoco me gusta es el final, porque aunque el final, dramáticamente hablando, está bien construido, narrativamente hablando,
me parece que ya el cambio de tono al final se me hace muy evidente. Llegando a la base de Simandías con toda la nieve y todo, como que cambia el tono de las cosas y como que ya lo quieren pintar muy malo al que realmente no es tan malo. No sé, como que al final siento que flaquea. Y más allá de... ¿A eso se referían por final? Yo pensé el final, ya la última escena, perdón. De hecho, yo lo que no estoy de acuerdo con Isaac es que cuando matan a Rorschach no acaba el ideal, porque Rorschach no tiene rostro. Su búsqueda sigue, ¿no? Y el diario en el periódico muestra que va a haber una continuación por la búsqueda de la verdad y por la búsqueda de estas virtudes que siempre son buenas y siempre son malas. Y sí, es difícil tener una perspectiva única ante la vida. La vida es más complicada que Watchmen. La vida tiene una infinidad exacerbada de morales grises, ¿no? Ese punto que tomas del final, de que la historia no continúa ahí, bueno, más bien no acaba ahí, eso me gustó mucho de la serie, que una serie que sacaron el año pasado de Watchmen, porque ese diario lo toman, o sea, se publica como si fuera, no sé, cualquier güey que hizo una teoría conspirativa, ¿no? O sea, no se toma como lo literal, es como una teoría más del montón, así como de que la Tierra es plana y así, de los reptilianos y así, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que unos supremacistas blancos toman ese diario como la verdad, y entonces ahora Rorschach se vuelve el rostro de toda una secta supremacista blanca y de como evolución del Ku Klux Klan, pero pues ese es tema para otro día. Pero sí, y algo que también me gusta mucho que tampoco dije, fue este pedo de que es muy referencial la película, o sea, implementó como este pedo de los easter eggs antes de que fueran como tan evidentes en las películas de superhéroes, porque pues desde el intro y toda la película está llena de easter eggs, entonces hacia otras películas y hacia otras propiedades intelectuales, entonces eso también está chido. Sí, justo lo que me dices, lo de muchos easter eggs y todo eso, a mí me dio risa porque cuando estaba viendo esta escena, yo recordé cómo les dije a ustedes que no me gustaba cómo lo hacía Forrest Gump. Y aquí me gustó un chingo. Es chistoso, es chistoso. Pero bueno, ya como se acaba el tiempo, ya nada más voy a cerrar con una pregunta así hacia los escuchas, que se las quería hacer a ustedes. Ya después se las pregunto en privado en nuestra conversación. Pero yo quería decirles, ¿qué tanto de esto se lo debemos a Snyder y no a que Alan Moore hizo una historia bien chingona? ¿Sabes? O sea, porque sí tiene su chiste pasar la historia a la pantalla grande. Lo hemos visto grandes fracasos de historias grandes llevadas de pésima forma. Pero nos centramos igual mucho en personajes y en cómo nos gusta cómo están desarrollados y en sus personalidades. ¿Y qué tanto de esto se lo debemos a Snyder? Esa es nada más la pregunta para ya irnos a la segunda parte. Y estamos de vuelta después de nuestro break de cigarro en Cinéfilos. Y el tema de ahora es Confucio. Confucio es, como muchos de nuestros escuchas reconocerán, una figura cuasi religiosa de la cultura china. Hay que aclarar que hay muchas escuelas de confucianismo, y las interpretaciones que se le da a las ideas tradicionales de las analectas cambian y se adaptan a las necesidades de las escuelas. Las analectas son un compendio de aforismos que giran alrededor de las enseñanzas de Confucio, un sabio chino que vivió por allá en el siglo IV a.C. Aunque las analectas fueron recopiladas años después de la muerte de Confucio, mantienen la idea tradicional sobre las virtudes, la jerarquía de valores tradicionales y los conceptos de propiedad y humanidad, como ejes para la construcción de una ética propia. El concepto de Li, a veces traducido como propiedad, involucra todo tipo de actitudes ante la vida. Estas incluyen, pero no se limitan a, la reciprocidad, la piedad filial y el respeto fraternal. Aunque los conceptos fueron creados en el siglo IV a.C., movimientos como el nuevo confucianismo en la China contemporánea han tratado de adaptarlos a las necesidades de la era actual. Y así, Confucio sigue presente en la vida de millones de habitantes chinos de una manera u otra. ¿Qué les parecieron las analectas? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Les entendieron? ¿Qué onda? Creo que encontré algunas muy interesantes. Leí 2 libros y medio. Encontré mucho de lo que ya hemos hablado, de todos estos valores como muy tradicionales que sigue Confucio. Y una de mis cosas favoritas, que va como muy independiente a lo que dice él, son todas estas como palabras y conceptos que tienen en las culturas orientales,
como es lo de Ren y Li, que van significando cosas distintas, y cuando lees la traducción al inglés o al español, de repente es como complicado encontrarles la similaridad, pero me parece como muy poético que lo relacione tanto con la vida del día a día de las personas y con cómo deberían de comportarse. Bueno, yo tengo un pedo con Confucio porque muchas de sus ideas sí me gustan, pero cuando las pone en el contexto real, eso sí es cuando difiere un chingo, porque, bueno, en su ética y filosofía política habla mucho de la virtud, ¿no? Que es esta mejora constante, personal, y que todos tenemos la obligación de ser mejores, y no pensando en los beneficios, ¿no? Que es algo que, como que actualmente entienden mal ese pedo de Confucio, ¿no? Pero lo que sí me desagrada fue cuando al poner estas ideas en el contexto real, ¿no? En el contexto de jerarquías políticas y así, ¿no? Que debemos ser como muy sumisos hacia estas jerarquías políticas y familiares, y eso también, eso me emputa un poco de su pensamiento. Justo iba a comentar eso que tú dices, Rafa. O sea, hay muchas cosas ahí en los pasajes que tienen el libro los libros de Confucio, porque realmente van por pasajes, que dicen cosas muy bonitas, ¿no? Y que de hecho ya tú cuando las lees, aunque la trates de apropiar a tu realidad, sí dices, wow, ok, esto no solo me hace reflexionar, de verdad está sugiriéndome algo que pues, más allá de que sea bonito, pues puede funcionar en el sentido de, pues de respetar al prójimo, de, pues ahora sí que de vivir en armonía con las personas y todo eso, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero particularmente esa parte que además la tiene súper marcada, o sea, Confucio tiene súper, súper, súper marcado eso de respetar jerarquías, de que respeta a tus mayores, respeta la autoridad y todo eso. Es cuando me hace un montón de ruido y realmente es como, o sea, para mí es lo que de alguna forma jode todas las analectas de Confucio, o sea, porque sí lo abarca mucho, porque, o sea, se me hace muy injusto que por el simple hecho de la posición que alguien tiene, y olvidemos una posición de poder político o algo así, por el simple hecho de la posición de la edad de alguien, o sea, nada más por la casualidad de que tenga más años que tú, ya vas a tener que comportarte como si fuera un ser superior a ti esa persona. No sé, se me hace muy, muy, muy injusto, se me hace incluso súper fuera de lo racional, porque al final, pues no es no hay ningún criterio estricto de comportamiento para esos mayores, ¿no? O sea, Confucio como que asume, sí, todo el mundo va a respetar, pero ¿y si no? O sea, creo que es una de las cosas que me causa, además de eso, conflicto con Confucio, ¿no? Digo, va muy pegado con ello, que siento que, y digo, por obvias razones de cómo funcionaba ahí la enseñanza, que al final no es que él escribiera las analectas, perdón, sino que alguien fue escribiéndolas en un conjunto de personas más bien, con lo que se iba diciendo, que era más que nada, pues, como transcripción del oral. Existen las analectas y de ahí las soltaron, ¿no? Así como de cada quien entiéndalas como quiera, o sea, interprétenlas, aquí está casi casi la clave de lo que tienen que seguir para llevar una vida virtuosa, pero el problema es que pues no todos lo van a entender a lo mejor como estaba en la cabeza de Confucio, que a lo mejor en la cabeza de Confucio existía un sistema de ese tipo, ¿no? Ya mucho de jerarquías de, no, pues te amuelas, estás en la posición inferior, ¿no? ¿Quién sabe? Pero de cualquier manera, o sea, hay un montón de personas, como lo decía Isaac, fuera de línea, ¿no? Que lo van a leer y lo único que van a interpretar de ello va a ser, sí, poder, si yo ejerzo poder, tú no me puedes reprochar, ni mucho menos, pues adelante, ¿no? Hay que implementarlo. Y eso se me hace muy, 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 más allá de conflictivo, se me hace muy reprobable. O sea, sí son de esas cosas que digo, no, o sea, qué triste que los chinos hayan inclinado más por Confucio que por, no sé, el taoísmo, ¿no? Porque a mí esa cosa sí, ese aspecto en particular sí siento yo que no va, o sea, y a lo mejor es que no va conmigo, pero no me gusta. Pues yo siento que, bueno, eso que tú piensas, Caro, o sea, pasa porque la gente lea Confucio a su propia conveniencia. Esa es como mi percepción. Porque, o sea, lo que yo entendí de Confucio es que, o sea, bro, tú no es que tú vayas a cambiar a los demás y cosas así, sino que si tú
tú actúas con respeto y con virtud, en automático tus relaciones con los demás van a ser virtuosas y por lo tanto ellos también no necesariamente se van a volver virtuosos como tú, pero, pero como que trazas tus límites de virtud y entonces igual a ti como que te corresponde que te traten con virtud, es lo que yo pienso. Y, o sea, y lo de la autoridad y eso, no siento que lo que quiera decir es como, si tu papá te pega y es un violador y un maldito y abusador y todo eso, te aguantas y ya, o sea, no creo que ese sea como lo que quiso decir. Bueno, yo no lo percibí así, sino más bien como, o sea, tú, tú primero desarrolla tu virtud y a partir de esa posición, tú también tienes como el poder de exigir virtud de los demás, ¿no? Y no es tanto como, o sea, y justamente, o sea, el hecho de decir, sí, me aguanto que mi padre o quien esté en posición arriba de mí, me maltrate y eso, permitirlo es alcahuetear, y eso tampoco es virtuoso. Entonces, yo creo como que no es sencillo, pero hay que encontrar como o sea, como que lo que entiendo que dice es una manera en la que sea respetuoso. ¿Y cómo vas a ser respetuoso a tus mayores si los mayores, ser respetuoso a los mayores de una manera sin juzgar ni nada y callándote, va a ser respetuoso hacia uno mismo, ¿no? Entonces, como que ahí ya no está el respeto y la virtud, ¿no? Entonces, yo creo que eso se refiere, que si tú basas tu vida y todo en la virtud, a largo plazo como que todo eso, incluso hasta tus mayores también van a tener que ser virtuosos. Y de hecho por ahí sí dice algo así, o sea, si tú eres virtuoso, no te tienes que preocupar por ningún otro problema fuera de ello. Porque simplemente no van a ser... Yo creo que Sharon lo dijo muy, muy bien, porque así como Caro decía, que Confucio, bueno, Caro decía que Confucio asume como que todos van a comportarse con estas buenas morales, pero es que si no hicieras, que no lo hace, pero si no asumieras como que todos van a tener cierto comportamiento y tienes la idea, tu premisa es que todos somos diferentes y que todos vamos a experimentar cosas distintas y entenderlo de manera distinta, no escribirías para empezar. Porque entonces, ¿para qué escribir si todos lo van a hacer de una forma distinta? Aquí creo que Confucio es muy claro en una cosa muy importante, ¿no? En que cuando ves a alguien bueno, le copies. Y que cuando tú actúas de forma buena, vas a inspirar a que otros te copien. Entonces, no está asumiendo que todos lo van a hacer, y tampoco está asumiendo que todas las jerarquías son buenas. Está diciendo que está bien estructuralmente y socialmente tener jerarquías, pero pero no está bien dejar que te controlen cuando son un mal gobernante, cuando son un mal padre, cuando son el padre que te golpea, como decía Sharon. Ese es el momento donde es de buena virtud que tú reconoces que él está haciendo mal y no por eso, no porque siempre respeta la jerarquía, le está dando a él el pase de a huevo, sí, maltrátame, pásame encima, sino lo que está diciendo es como que si tú no cuidas ese poder que se te ha dado, estás perdiendo como una cosa así de el poder divino que se te ha dado, pero eso es más como hacia los gobernantes, ¿no? Pero se puede aplicar para estratos más bajos de las jerarquías, cuando alguien no está respetando su posición de poder, pues tampoco está respetando la posición de poder que tiene el de arriba y así se va como en escalerita hasta el juicio divino. Que eso ya son cosas como con las que no van a nuestros días de hoy, a nuestro día de hoy, pero aún así es lo que yo entiendo. O sea, en ningún momento te está diciendo como de, sí, todos se van a comportar así. Te está diciendo, tú, cuando veas a alguien bien, sé como él. Y cuando veas que alguien está cagándola y está haciendo un culero, piensa por qué está haciendo un culero, reflexiónalo y no seas como él. No, en ningún momento está invitando a toda la gente a pensar como Confucio o a respetar siempre las jerarquías. Creo que es justamente este pensamiento el que se tiene de Confucio en China, que lo están usando a su conveniencia. Y es el pensamiento de Confucio que se tiene, digamos, hoy en día. Creo que lo has explicado bien. Creo que es la forma más sensata de interpretar las analectas, al menos de Confucio, ¿no? Recuerden que el confucianismo tiene millones de libros, ¿no? Y millones de corrientes distintas que se han adaptado a diferentes circunstancias históricas. De hecho, Mao Zedong, el
el señor Mao, cuando llegó al poder y hizo el gran salto adelante para modernizar a China y todo esto, lo primero que hizo fue quemen todos los templos confucianos y quemen todas las lecturas de Confucio, porque justo lo que van a entender estas personas es que no tienen que imitar las cosas que hacemos mal. Y lo que Mao no quería era pasar a la historia como el güey que no quieres imitar. Entonces, sí, por supuesto que históricamente hay un antecedente de esta interpretación que dice Isaac, ¿no? También es cierto que históricamente está la interpretación otra, ¿no? La interpretación que Caro describía. Sí, en efecto, hay versiones de China en la que en efecto está mal hablarle mal a tus mayores sin importar qué sea, porque son tus mayores y te chingas, ¿no? Entonces, en este juego de interpretaciones, Confucio queda muy a la deriva, ¿no? Yo quería también hablar de algo que dijo Fairley, que es la virtud del chino como idioma, es que todos sus sustantivos también son verbos y también son descriptores. Entonces, en idiomas como el español o el inglés es complicado encontrar esta variedad de significados. Y también nos permite a nosotros interpretarla de la manera más amplia que podamos para tratar de entender cuál es la intención del proyecto confuciano, ¿no? Para eso hay una historia muy bella que a mí me gusta mucho contarla cuando ya se habló de confucianismo, de budismo y de taoísmo, ¿no? Que estaban Confucio, Siddhartha Gautama y Lao Tse y estaban probando vinagre. Y Confucio prueba el vinagre y se enoja y dice, esto sabe muy agrio, hay que cambiarlo. Buda prueba el vinagre, no reacciona, nada más dice, pues sí, está amargo. Y Lao Tse prueba el vinagre y sonríe y dice, sabe exactamente a lo que tiene que saber. Y estas tres versiones del vinagre me parece que están muy bien descritas en el sentido de que las tres formas son viables, son válidas, pero te dan sus salvedades. Confucio en este caso, lo que te está diciendo es, si te sabe agrio, hay que hacer algo al respecto. Hay que tener alguna injerencia en cómo te comportas tú con el mundo. No es solamente aceptarlo y despegarte, y tampoco es quedarte con eso y sonreír, que serían las otras dos versiones. Acepta que las cosas están de este modo, porque las jerarquías existen así, porque así es el Tao del cielo, según Confucio. Hay jerarquías, te guste o no, y así como el cielo trata a la tierra, tratan los padres a sus hijos y el gobierno a sus gobernados. Y una vez que las entiendes, ya puedes tú comportarte de forma respetuosa, ¿no? Con Li y la máxima confuciana que todos han escuchado de nuestras abuelitas, ¿no? No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Me parece que es una guía moral interesante, digna de ser pensada y sobre todo de ser criticada. La historia me gusta que me hayas gustó. regresado. Ve tú. Okay. Me gusta que hayas regresado a esto de Li, que usualmente se traduce como benevolencia o caridad. No, de hecho lo estás viendo Ajá. Es muy de hecho, sí. en la tesis que yo leí a Li lo retoman como una palabra en inglés que ya ni siquiera se usa, se usó en el siglo XVII y jamás se volvió a utilizar porque era como muy complicada. En inglés se traduce a propriety, que cuando yo la dije en voz alta me dijeron, o sea, no, es property. Y le digo, no, es otro concepto que dejó de utilizarse, que es esto de los rituales que son los comportamientos ritualizados en la antigua Asia. Y es eso a lo que él te invita todo el tiempo. Y lo que tú hablabas de benevolencia es este concepto de Ren, que habla justamente en el libro 1. Entonces son dos conceptos que son de los que a mí me encantaron dentro de la lectura, pero ahora sí continúa. Ahora sí, tienes razón. Qué bueno que me corregiste porque yo iba a hablar del Ren. El Ren, que es el que normalmente se traduce a benevolencia, lo decíamos el capítulo anterior, cuando Alex me preguntaba algo sobre los códigos del samurái, y yo le decía que los códigos del samurái estaban manchados con confucianismo, con respetar jerarquías y este tipo de cosas, pero también tenían esta falsa idea de que si actuabas con benevolencia, ya todo se resolvía. Entonces, quería retomar a esto, ¿no? ¿Qué es el Ren para ti, señor Aloix? Tú que eres experto en estas artes chinas. Sin comentarios, que hable, por favor, Rafa. Bueno, Bueno, perdón, Ferley, hay un orden que hay que respetar. Perdón, pero es que me diste la palabra entonces. Perdón. Creo que ahora que mencionas el Ren, son este concepto de benevolencia del que tanto habla Confucio me parece como muy curioso, porque al final de cuentas todo lo que busca él en su primer libro al menos es enseñarte esta parte que es como ser benevolente con los demás, más allá de solo dejarte llevar por lo que hacen, que es justo lo que habla Aloix en esta historia, ¿no? De compréndelo
y después haz algo al respecto. Entonces, a mí me pareció como muy interesante eso, y entre otros conceptos, ahorita que estamos hablando de eso, está también el de, lo voy a decir, probablemente lo estoy pronunciando mal y Aloix me puede corregir, que es esto del SUE, que va por esta parte en la que vas aprendiendo, vas desarrollando el REN en uno mismo, que te permite justamente llegar a esta virtud, en donde puedes verte reflejado en distintos tipos de relaciones o vínculos que tienes con otras personas. Entonces creo que, digo, le preguntaste a Loix, pero mi parte de la respuesta creo que va muy de la mano con este concepto de empezar a desarrollar el REN en ti mismo para poder entenderlo en el resto del mundo. Bueno, algo que también me pareció muy interesante, que siento que es donde se separa el confucianismo y el taoísmo, fue en esta parte de la virtud en las relaciones, ¿no? Porque, pues, durante ese tiempo muchos monjes taoístas podían, cuando les desagradaba la sociedad en la que vivían, se podían ir a vivir al monte, ¿no? Y separarse de la sociedad. Pero lo que invita el confucianismo es a tomar esa virtud en las relaciones, ¿no? O sea, pues lo que decían de que respetar a los demás, de que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y con eso yo quiero preguntarle su opinión, porque cuando estaba leyendo, bueno, estos textos, encontraba muchas similitudes, perdón, a esta onda de la benevolencia y ser virtuoso y así, a muchas enseñanzas de Jesús. Entonces, pues a mí se me hacen muy parecidos ambos en esa cuestión. No tanto en la cuestión de jerarquías, aunque sí un poco, pero pues les quería preguntar su opinión acerca de Jesucristo. Totalmente hay una influencia cristiana en nuestra interpretación del confucianismo. De hecho, Confucio se llama Confucio porque los primeros que introdujeron la idea de Confucio al occidente fueron unos monjes españoles que eran jesuitas y su intención era traducir la Biblia a todos los idiomas, y cuando conocieron del maestro Kong, dijeron, sí, Confucio. Y trajeron muchas de las ideas confucianas para demostrar que las ideas cristianas están presentes en todo el mundo. Pero sí, claro que hay una similitud muy clara, ¿no? Y creo que es obvio, ¿no? ¿A quién le parecería algo malo tratar a los demás como quieres que te traten? Es un ejercicio lógico tan simple que claro que puede ser replicado en todas las culturas del mundo, ¿no? Y creo que va muy de la mano esta idea con lo que decía Maffer, ¿no? El concepto de Shue es casi literalmente estudiar. Y al menos para lo que yo fui deformado en mi vida, estudiando Kung Fu, uno entiende que la única forma de perfeccionarte es hacer las cosas respetuosamente en todo. Eso quiere decir servirte agua, eso quiere decir hablar con tu mamá, eso quiere decir ponerte la ropa. Si tú buscas constantemente perfeccionarte, constantemente vas a estar desarrollando estas nuevas capacidades de virtud. Y al menos la idea del Kung Fu como concepto ni siquiera es arte marcial. El arte marcial es el Wushu. El Kung Fu es hacer las cosas de manera correcta. ¿Y qué significa de manera correcta? No sé, ve, hazlas, date cuenta de qué funciona, qué no funciona, y las cosas que funcionan las mantienes y las replicas. Y ya si los demás no lo hacen, pues ya ni modo. No es como que tú puedas cambiar a los demás. Puedes cambiarte a ti mismo. Y al perfeccionarte a ti mismo, de alguna manera perfeccionas el Tao y perfeccionas el mundo que vives. Y esto que mencionas justamente de la manera en la que vas consiguiendo las cosas, lo habla mucho en sus analectas, ¿no? Y él habla de, fíjate en cómo pregunta las cosas y cómo llega a conseguir la información, porque para él siempre, se supone que para él siempre tienes que, la manera de obtener las cosas es mediante la rectitud y justamente este tipo de virtudes, ¿no? Donde vas aprendiendo. Y hay muchos donde menciona que cuando él quería aprender algo sobre un gobierno, no llegaba y lo preguntaba, sino eventualmente lo iba sabiendo por la manera en la que se comportaba. Eso me pareció muy curioso y también muy padre que hablara de esa forma de aprender, ¿no? Porque al final de cuentas no siempre buscan encontrar las respuestas mediante la rectitud y este tipo de enseñanzas que tiene Confucio, y durante sus analectas lo vas aprendiendo y creo que es una de las ideas que más me gusta. Y creo que con este comentario vamos a terminar esta sección del texto. Vamos a ir a un pequeño break y regresamos para ver cómo se relaciona Watchmen con Confucio. Y estamos de vuelta de nuestro segundo descanso y nuestro segundo cigarro de la noche.
Y en esta ocasión tenemos que encontrar la relación entre Confucio y Watchmen, que no es una empresa pequeña, pero yo quiero proponerles lo siguiente. A mí me parece que el resto de los programas hemos encontrado relaciones que se ven en la película, donde vemos que Forrest Gump puede tener actitudes budistas o que tal o cual actúa de tal manera, ¿no? Yo aquí lo que veo es que algo que le hace falta a las diferentes perspectivas morales de la película de Watchmen es justo la versión confuciana, del desarrollo de uno mismo y de la búsqueda por la virtud de uno mismo. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo creo que, o sea, sí tienes razón. Más bien sería como, en ojos confucianos, sería como todo lo que no debes de hacer o todo lo que está mal para Confucio, reflejado en los personajes, ¿no? O sea, yo pensé que sí te iba a mentar la madre, pero pues no. No diría en búsqueda de la virtud, porque ellos en conjunto tienen muy específico qué es la justicia, ¿no? Que es complementar lo que no están haciendo los policías. Entonces diría que en ningún momento se paran a reflexionar como de, güey, ok, mi justicia ya perdió su toque, o sea, la justicia que hacía mi madre hace 60 años sigue siendo la misma que busco, nada más pegarle a los malos y encarcelar, porque el ideal de Watchmen no cambió desde los primeros hasta los últimos, ¿sabes? Como que seguían buscando lo mismo y seguían haciendo lo mismo. Entonces, no creo que en ningún momento hayan reflexionado y eso no refleja tampoco el ideal del SUE, ¿no? De estar en constante educación, porque nunca se siguen preguntando, somos nosotros, somos el espectador los que están preguntándose sobre su compás moral, porque nos introducen varios, ¿no? Pero en sí ellos lo tienen muy definido y siento que es un ideal viejo que siguen siguiendo ciegamente. Quizás en la película no es tan claro y bueno, aún así en el cómic no lo podría super afirmar y yo lo digo más bien como más o menos como que por ahí va de ser esto de mejorarse a sí mismo y aprender y eso. Yo creo que lo único que lo asociaría con eso sería Ozymandias, porque bueno, en la película lo menciono de nuevo, no, como que no muestra tanto la backstory de él, pero en el cómic sí, el último capítulo creo, es donde muestran pues de dónde salió este Tooth y todo eso, ¿no? Y pues él su historia es que sus papás se murieron y así, y pues él no tenía nada en la vida y poco a poco fue viendo de qué manera él podía ser mejor y conocer más y saber más y cómo mejorar al mundo. O sea, y en el cómic siempre te lo mostraban como este hombre que estaba investigando todo el tiempo de ciencia, de, de negocios, cuidaba mucho por su cuerpo, por su salud física, un montón de cosas, pero aún así no siento que haya sido o sea, al 100% como lo que decía Confucio, porque siento que Ozymandias cayó en que se hizo como arrogante. Y entonces, pues ahí ya no va mucho con lo que decía Confucio, porque pues decía que tienes que ser humilde y cosas así, ¿no? Y Ozymandias, a pesar de querer perfeccionarse siempre y querer hacer cosas por los demás y por el mundo, y por eso pues hizo lo que hizo, porque él quería que el mundo también fuera virtuoso y que hubiera paz y lo que sea, sin embargo no lo siguió de una manera correcta, yo diría. Creo que algo muy particular que habían mencionado en algún corte es que cada uno de los personajes, o bueno, la mayoría, llega a tener un poquito de todo lo que viene en las analectas o alguna virtud de las que menciona Confucio, ¿no? Pero en el que más lo veo, sobre todo en el principio que tiene él de lo de los caballeros, o la traducción más adecuada que encontraron, es en Dan, ¿no? Que siempre buscó el camino, en obtener las cosas mediante la rectitud. Entonces creo que ahí fue al que vi como más cercano a la filosofía que hay de confusionista en la película. Y a Doctor Manhattan de repente ahí como que le daba un aire en esta parte de entender cómo obtener las cosas, seguir, serle fiel a lo que él había aprendido, creo que también fue algo que vi mucho de ahí. Y esta parte que menciona mucho Confucio, que es no pensar las cosas en la manera malvada o perversa, creo que es algo que Dan y Doctor Manhattan de repente comparten. Bueno, contestando la pregunta de Isaac, yo creo que el único personaje que en verdad
se detiene y reflexiona acerca de lo que, si lo que están haciendo en realidad está bien, sobre las virtudes de sus compañeros, yo creo que es Night Owl, porque es el único que en verdad se sienta y con cada uno de los personajes empieza a cuestionar, o sea, como las acciones de Rorschach, las acciones de Ozymandias cuando le revela su plan de salvar a billones a costa de millones de personas. También se detiene cuando está con el The Comedian y le pregunta si en verdad están haciendo lo correcto porque se supone que están defendiendo a la gente y en realidad lo están golpeando en los riots. Y esa, en verdad, Night Owl es la figura moral de la historia que en verdad cuestiona los ideales de todos, ¿no? Entonces yo creo que en verdad o sea, en verdad Night Owl es el único que en verdad hace esa reflexión. Yo quiero preguntarles otra cosa así, directo de la primera analecta, nada más cambiando una palabra. Si la gente no me reconoce y no me importa, no me molesta, ¿no soy un vigilante? No. Me parece que una parte importante del vigilar y del castigar, dirá Foucault eventualmente, es ser partícipe de. Tú no puedes vigilar a alguien estando lejos de su existencia. Para vigilar necesariamente tienes que participar del juego de poder, del juego de la dinámica. Y qué bueno que llegó esta pregunta ahorita, porque justo lo que decía Sharon, estoy de acuerdo con ella. El que se pone a construir su identidad y su pauta moral es Ozymandias. Y Ozymandias al final lo puedes entender como que gana, como que su moralidad es la que se pone por encima de las demás. Y de hecho, Ozymandias, el poema clásico de Soy Ozymandias, rey de reyes, justo habla de eso. Es necesario ser soberbio porque te tienes que dar cuenta de que eres el más cabrón, eres el mejor de todos, y porque eres el mejor de todos, dirá Confucio, tienes la capacidad moral de decidir cuál es la virtud que se va a replicar en tus inferiores. Y en ese sentido, me parece que sí, el vigilante necesariamente participa de los vigilados, te guste o no. Si no quieres participar en el juego, vuélvete budista y vete a meditar a un templo, ¿no? Porque no hay juego para ti en un mundo en el que no quieres participar. Pero también Rorschach genera su propia moral, ¿no? O sea, igual construye su propio concepto del bien y el mal, ¿no? No creo. Yo tampoco Rorschach diría. replica todas las ideas morales que tenemos tradicionales. De es malo y hay que romperle su madre. Sí, Creo. de hecho, o sea, se me hace como, se me hace muy como que la sociedad lo formó y las situaciones lo llevaron a reaccionar de cierta forma, no que verdaderamente lo haya reflexionado y Pues, pensado y analizado y todo eso. O sea, la verdad yo no lo veo así. más que o sea, sí lo formó la sociedad, pero más bien es como una fuerza contraria, ¿no? O sea, porque si fuera una fuerza de la sociedad sería como de comedia, ¿no? Que replica todo lo malo. Y Yo en digo realidad, que o sea, Rorschach toma, o sea, sí hace esa división de lo bueno y lo malo, pero no es, no es tan blanco y negro como él se plantea, ¿no? Porque igual sigue siendo un racista, igual sigue siendo un misógino, lo que quieras. Yo creo que Rorschach es simplemente un psicópata, ¿no? Que da la casualidad que está haciendo lo que a nosotros nos parecería de una forma muy simple, como justicia. Oye, Nada más está tomando acá venganza. no manosees. Pero es que sí, Rorschach es simplemente un psicópata que tiene una realidad muy definida para él y no se sale de ahí. O sea, por más que esté haciendo un bien, es como el típico dilema que se tiene con Batman, ¿no? Que aunque esté haciendo un bien, está bien que esté actuando sobre la ley, solo que Rorschach es la versión psicópata. Deja tú a Batman. Pasa, y esto me surge ahorita, porque cuenta como vigilante el caso de Green Arrow. Cuando él empieza a hacer justicia o empieza a ser este vigilante, piensa que hacer justicia es justamente lo que hace este estilo de Rorschach, ¿no? Que mata a la gente dependiendo de lo que hizo y este tipo de cosas como extremadamente violentas. Y en la serie, en los primeros capítulos lo tratan como, a ver, no, espérate. Lo que tú quieres hacer es venganza por algo de lo que hicieron, independientemente si es de ti o no, es un concepto erróneo porque no es justicia, es venganza. Y creo que este personaje es justo lo curioso que tú dices, ¿no? Que de repente es lo que nosotros pensamos como justicia,
pero más que eso juega con el concepto que nosotros tenemos, ¿no? Que es, en realidad es justicia o lo que quieres hacer es venganza. Y con Batman hay algo muy curioso que él dice que es, yo no uso armas porque no mato. Lo que hace Batman es nada más atrapar a los malos y ya que hagan lo que quieran con ellos. No se ensucia tanto las manos como lo haría un vigilante, que justamente es porque no diferencia tanto ese concepto entre justicia y venganza. Esa idea de la máscara, hay un filósofo llamado Rawls, John Rawls, que habla de la justicia y necesitas para tú ejercer justicia ponerte detrás de un velo de la ignorancia. Y esta máscara para Rorschach, para Batman, para muchos otros héroes funciona de este modo. Cuando yo me pongo la máscara, yo, Bruce Wayne, yo, ¿cómo se llama el de Rorschach? El dude. Walter. Yo no soy una persona que tiene deseos y facultades de decisión. Yo soy una fuerza que va a ejercer justicia detrás de este velo de la ignorancia. Y detrás de este velo de la ignorancia, Rorschach va a decir, claramente este güey es malo y claramente este güey no. Y al güey que es malo, tengo que llevarlo a la cárcel y romperle la madre, igual que Batman. Yo no puedo matar a nadie porque yo no soy una persona con deseos volitivos de matar a alguien. Soy una fuerza de la justicia, soy la noche, y detrás de mi máscara, mi única herramienta para hacer las cosas es atrapar a los que están haciendo algún acto ilícito y dejarlo a las autoridades que ellos sí tendrán deseos volitivos y aplicar la justicia de una forma más directa. Para mí esa idea del velo de la ignorancia es súper anticonfuciana, porque Confucio no te va a permitir nunca ser ignorante. No, para Confucio no creo que exista la capacidad de una persona de decir, ay, no, aquí no siento, ay, no, aquí no pienso. Todo lo contrario, porque piensas y porque haces, y si de verdad eres virtuoso, lo vas a hacer bien, tienes que ejercer alguna suerte de intento para modificar el mundo a tu alrededor. Alguna suerte. Si sale bien o sale mal, me parece que ya Ozymandias tiene otra perspectiva, ¿no? Ozymandias te va a decir, esta es la forma en la que voy a garantizar la estabilidad para todos. Oye, pero vas a matar a un chingo de gente. Pero eso no importa, porque no estamos jugando a qué es correcto y qué es incorrecto. Estamos jugando a qué es conveniente para todos. Y en ese sentido, siento que Ozymandias sí crece como personaje, en el sentido de que antes hacía unas cosas, se da cuenta de que lo que hacía era irrelevante y ahora va a hacer otras cosas, ¿no? Y habrá que discutir si lo que hizo fue conveniente o no, pero sí. Sí, yo estoy de acuerdo que Ozymandias es totalmente utilitarista, ¿no? Él está dispuesto a sacrificar a unos por el bien ya, por siempre de la Tierra. Pero aquí la idea que tú introduces, yo diría que es anticonfucianista, aparte de por lo de la ignorancia, porque ¿dónde quedan los Watchmen en la jerarquía, no? Y aparte también tiene esta idea que es con la que juegan en toda la película de Who Watches the Watchmen? ¿Quién está arriba de los Watchmen? ¿El presidente? ¿Quién está arriba de Doctor Manhattan? O abajo de los Watchmen, ¿no? Nosotros, los villanos, los criminales comunes. ¿Dónde entran los Watchmen en la jerarquía? Es que por eso les dan a elegir a servir al gobierno, que sería como ponerlos como funcionarios públicos, o de plano ya no volver a ejercer, vaya, la profesión, ¿no? Y pues, o sea, por eso todos le tienen miedo a Doctor Manhattan, ¿no? Porque a pesar de que él sí está bajo el reglamento del gobierno, en cualquier momento se puede pirar y decir, no, pues ya los voy a matar a todos o ya me voy a la verga, ¿no? Pero en sí, o sea, se supone que serían como un puesto de funcionario público y en sí tendrían que obedecer a las leyes. Es de hecho lo que pasa en los cómics de Injustice, ¿no? De Superman. Superman tiene todos los poderes del mundo. Para términos prácticos, Superman es Dios. Puede estar en cualquier lado, lo puede hacer todo y todo lo puede saber porque tiene super oído y todo lo escucha. Y el día que Superman se vuelva loco y quiera acabar con el mal, lo va a hacer por encima de quien sea, ¿no? Esa idea de la persona con defectos que puede tener un poder más allá de lo humano se ha hecho muchas veces. Creo que pocas veces tan realizado como en Watchmen, pero lo he visto en Death Note con Kira, lo he visto en Injustice con Superman, lo he visto en esta película de Akira. O sea, hay varios intentos de justificar cómo una persona con superpoderes podría debrayarse. En Watchmen te lo pintan como si de verdad tienes superpoderes, ni le importas. O sea, si de verdad es Dios, mira, no se va a preocupar por tu existencia. Sí, bueno, volviendo al tema de lo de las jerarquías, hay una escena
que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando Night Owl y la otra morra, que no me acuerdo cómo se llama, pelean contra un grupo de anarquistas que estaban ahí echando desmadre y que de repente llegan a quererlos golpear y pues se pelean y los terminan matando a todos. Bueno, no matando, pero pues sí los terminan dejando en el piso a todos, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, ok, estos anarquistas pues estaban yendo en contra de la ley, al final la ley estaba consciente de que hay anarquistas yendo en contra de la ley, pero en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los Watchmen? O sea, porque al final los Watchmen que estaban peleando contra esos anarquistas que van en contra de la ley, pues realmente estaban haciendo lo mismo, pero como del otro lado de la moneda, ¿no? Se estaban igual peleándose contra personas estaban peleándose como personas que, pues al final no tienen como esa autoridad de pelearse con ellas y además de que estaban promoviendo la violencia y todo eso, y entonces yo me quedaba pensando en eso. En ese sentido, pues no hay o sea, están como fuera de la línea de poder, no hay ninguna línea recta en el sistema de jerarquías del presidente, los que le ayudan al presidente, etcétera, etcétera, que les dicte, ustedes les toca hacer esto, porque ellos mismos eran los que se decían, a mí me toca hacer esto, ¿no? Y entonces eso al final pues ya los deja fuera del sistema confuciano, porque aunque entre ellos mismos sí pudieran llegar a tener pues su respeto mutuo por el grupo del equipo y esa parte de que, por ejemplo, al principio que Rorschach se preocupó porque mataron a The Comedian y les fue a avisar a todos, etcétera, etcétera, y al final como que medio se tratan de juntar. A pesar de eso, en primera, entre ellos no existe realmente un orden que digas, sí, este es el líder, porque realmente todos hacen lo que quieren y nada más coinciden en ciertas cosas que da la casualidad que de repente se juntan para eso, ¿no? Pero fuera de ello, ya tomando en cuenta toda la sociedad que los envolvía, estaban completamente en el limbo, estaban hasta fuera de la tangente, ¿no? Pero no hay igual por eso que Ozymandias no usaba máscaras. Todo el mundo sabía quién era Ozymandias y todo el mundo sabía que era rico y que era un genio. Ozymandias todo el tiempo estuvo participando de la sociedad a la que él pretende salvar. No como Rorschach. Eso es justo lo curioso. Ajá. Eso es justo lo curioso, porque al final Ozymandias es el que termina ganando. O sea, el que termina dando la cara y el que termina siendo como un ejemplo a replicar, en este caso, para un montón de personas más, es el que termina llevándolas de ganar, porque ya sea porque efectivamente sea súper inteligente o porque toda la gente debajo pues le dio un cierto soporte, y Rorschach, que era como de alguna forma el inverso de eso, lo terminan matando. Entonces, pues ahí es como más o menos donde en todo caso se podría ver el ejemplo de Confucio en ese sentido, ¿no? De decir, pues al final el que terminó tratando de aplicar algo que pueda funcionar para toda la sociedad, como, pues, por así decirlo, no un sistema moral, pero sí algo que sea, como dijo Alex, que sea conveniente en esa ocasión, pues fue el que terminó llevando las ganas de ganar, el que terminó llevando las de ganar esa mega. No el que creó su propio sistema moral ahí porque a mí me nace, porque yo lo siento en el corazón, me da así como la espinita, por eso ya es por lo que tiene que ser, ¿no? Y a pesar de todo, aún así, perdón, Sharon, o sea, rapidísimo, ese güey no se queda a ser como el gobernante de este nuevo mundo, sino que el güey se autoexilia y ya deja el mundo como en paz, y aún así él no se queda a disfrutar de estos beneficios, sino que se exilia y vive con el logro de que él fue el que trajo la paz, aunque nadie lo sepa, ¿no? Sí, y yo siento que Ozymandias sí se concibe a él mismo como alguien que puede, o sea, lo mismo, o sea, hacer pues lo que quiera hacer, porque, o sea, por ejemplo, Rorschach como que era, pues yo hago lo que quiera hacer, pero finalmente él solo tenía la fuerza y el poder de él mismo y ya, ¿no? Y Ozymandias fue como muchísimo, bueno, sí, fue más listo en el aspecto en el que dijo, o sea, si yo quiero que mi visión de lo que yo quiero que sea esto funcione y se aplique, tengo que amasar un poder. Y a lo largo de la película nos van mostrando que sí se ha esforzado por hacer eso, y de hecho, o sea, hay una escena que está ahí como con los dueños de las petroleras, no sé qué sea, y les dice, o sea, es que yo voy a poner la energía sustentable, no me importa lo que digan, ¿no? Y le dicen, no, pero ¿cómo crees? La economía y no sé qué tanto, y él dice, no, pues yo tengo el dinero y tengo muchísimo más dinero que todos ustedes juntos para poder hacerlo. Entonces,
pues en parte yo creo que eso también se debe que pues al final pues él ganó, ¿no? Porque pues él tenía todo el poder para hacerlo y por ejemplo pues Rorschach ¿qué? O sea, él pues nada más era él, no tenía dinero ni nada, ni influencia sobre los demás. Y justo por eso creo que gana esta idea de que para poder vigilar de verdad tienes que ser partícipe del mundo. Solamente Ozymandias podía hacerlo porque jugaba el juego que jugaba el mundo, del varo y del poder y las influencias. Y sí, o sea, eso, pues si nadie tiene más que decir, pues bueno, nos veremos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales y la próxima semana hablaremos de uno de mis temas predilectos, que es el satanismo y la iglesia satánica. La película todavía está en veremos, probablemente sea un documental llamado Hail Satan, que habla de todas las campañas de activismo social que hacen los satanistas y todo el conflicto al que se han enfrentado con un mundo tradicionalmente cristiano. Nos vemos la próxima semana, gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Yo nada más añado, el próximo capítulo cerramos temporada, chavos, para que no se lo pierdan. El último es el final de temporada. Última temporada y luego estaremos añadiendo nuestros especiales de 4 horas, discusiones irrelevantes que no les aportarán nada a su vida. Bye. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. Things you own end up owning you. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. All moments will be lost in time like tears in rain. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hasta la vista, baby.